tiempo de entrevista, tiempo de analizar la actualidad aquí en Mírame Televisión, como saben ya desde hace algunos meses, emitiendo para todas las islas. Y hoy queriendo centrar nuestra atención en algo que ha ocurrido en el Partido Popular de Tenerife, y es que ha renovado a su cúpula directiva. De nuevo ha sido reelegido Manuel Domínguez como presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife. Manuel Domínguez, que como saben también compagina esa responsabilidad con la alcaldía del Ayuntamiento de Los Realejos y con su escaño desde esta legislatura en el Parlamento de Canarias. Con él se nos abren varios frentes con los que tratar la actualidad en esta noche de lunes. Manuel Domínguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y lo primero, bueno, felicidades por esa reelección como presidente del Partido Popular. Nada, muchísimas gracias por esa invitación que me hacen desde Mírame y a ti personalmente. Y bueno, agradecerles las felicitaciones. De verdad que es para mí un honor poder representar una vez más al Partido Popular en la isla de Tenerife como presidente en un congreso extraño, porque esto de los congresos virtuales o la vida online, ¿no?, como podemos decir, se nos ha convertido en estos últimos tiempos, pues se hacía distinto, pero eso no quitaba la responsabilidad que ha caído sobre mis hombros una vez más. Además con un apoyo, 98% de apoyo, y lo cierto es que sin competencia. ¿Por qué cree que nadie ha dado un paso al frente para presentar una alternativa? Bueno, yo quiero reconocer que es una sorpresa, ¿no? Es una sorpresa el hecho de que ha habido un apoyo de ese nivel, 99,8%, porque es mi tercera vez. Quizás la primera vez, pues la novedad, ese proyecto desconocido, bueno, invita a que haya un apoyo importante. Ya la tercera, algún callo, si me permites la expresión, habré pisado. Y en un partido, cuando uno administra una formación como esta o como cualquiera, estamos hablando de recursos humanos. Y los recursos humanos no son fáciles. Y por lo tanto ha sido una sorpresa y una inmensa alegría el hecho de saber que los afiliados han dado ese respaldo a mi presidencia. Estoy convencido que algo ha tenido que decir el equipo también, ¿no? Lo cierto es que la verdad que si uno analiza los últimos resultados electorales, se encuentra con que ha habido una pérdida de apoyo en algunos municipios al Partido Popular. Han perdido dos alcaldías importantes, como eran las de Güímar o las de Puerto de la Cruz, y también se ve una caída de votos en el Cabildo de Tenerife de casi 30.000 votos. Han perdido 3 consejeros. ¿Por qué cree que, a pesar de esos resultados, que entiendo que no son buenos, se sigue confiando en este caso en la candidatura de Manuel Domínguez? Bueno, es cierto que hemos perdido 2 alcaldías. No es cierto que hayamos perdido apoyo, por lo menos en Puerto de la Cruz, donde hemos crecido. Ha sido la formación que mayor respaldo ha tenido, aunque empatados a número de concejales con el Partido Socialista, y el pacto ha evitado que, una vez más, el Partido Popular pudiese gobernar o presidir esa administración. En Güímar sí es verdad que hemos bajado en el número de apoyos y también en el Cabildo. Bueno, yo creo que la política hoy en día cada vez más tiene una influencia desde lo nacional a lo local, aunque yo me defino como un hombre absolutamente municipalista y creo que el partido, los afiliados en este caso, lo saben. A mí me gusta la política local, me gusta el cuerpo a cuerpo, esa infantería, esos concejales, esos alcaldes, que al fin y al cabo somos la primera puerta a la que acude el vecino. Y quizás ahí es donde el partido ha crecido en esta isla y donde pues probablemente se encuentra esa diferencia en mi manera de gestionar. ¿Y qué propone para intentar que los resultados cambien de manera que tengan más poder en la isla de Tenerife de cara a las próximas elecciones? ¿Por dónde va a ir la línea, digamos, de la política de la institución, en este caso del Partido Popular? Bueno, sin lugar a dudas, el Partido Popular ha hecho cosas bien, también ha hecho algunas no tan bien, que hay que subsanar. Y desde la política insular, mi clara intención es que tengamos presencia municipal. Allí donde no la tenemos, Fasnia, Vilaflor, Buenavista del Norte, el Tanque, y que, por otro lado, recuperamos posición en municipios donde lo hemos perdido, Güímar, Santa Úrsula. Es decir, que hay determinados lugares en donde hemos crecido, Los Realejos, Santiago del Teide, La Guancha, hemos tenido un posicionamiento mucho más alto, pero soy consciente de que el municipalismo, la apuesta por esos comités locales, por esos equipos locales, es la que puede hacer que el Partido Popular tenga una mayor presencia en otras administraciones, y ahí voy a centrar esa atención y todo el esfuerzo. En un momento político como el actual, en que la verdad es que el Partido Popular está viviendo una situación, en general la derecha en el país o el centro derecha en este país, que se está viendo afectado por un fenómeno como puede ser el de la entrada de la ultraderecha en muchas instituciones, se está planteando un poco cuál va a ser o cuál tiene que ser el discurso de ese Partido Popular, cuál tiene que ser el discurso del Partido Popular en estos momentos, hacia dónde tiene que caminar, más hacia el centro, más hacia la derecha, o acercarse, digamos, a esas voces más de la ultraderecha que, por ejemplo, representa Vox.
Yo tengo una teoría que creo es la acertada, porque si no, no confiaría en ella. Yo creo que nosotros tenemos que ser los mismos siempre y estar más en el centro, en ese lugar que ha ocupado el Partido Popular históricamente. Y la gente va y viene. El problema está en que cuando vuelva, si tú no estás en tu lugar, se van a desconcertar, no van a saber a dónde acudir. Por eso entiendo que con paciencia, con mucha pedagogía, con mucho cuerpo a cuerpo, con mucha política de las personas en esa localidad o en ese municipalismo del que hablaba yo antes, seremos capaces de hacer ver a la ciudadanía la importancia que tiene un partido de gobierno como es el Partido Popular. Si empezamos a titubear, a divagar y a movernos del lugar, estoy convencido de que no tendremos éxito. Así que yo pido, y es lo que he intentado trabajar, que nos mantengamos allí donde siempre hemos estado, en ese centro, para hacer nuestra política tal y como creemos que debemos hacerla. Ustedes tienen algunas mayorías absolutas, pero la realidad es que cada vez parece más difícil conseguir mayorías absolutas en las diferentes administraciones, y eso abre una nueva etapa de pactos, de gobiernos, de coaliciones como los que estamos viviendo en estos momentos en España y en Canarias. ¿El Partido Popular, por lo menos en Tenerife, en lo que a usted respecta, está dispuesto a pactar con la ultraderecha si así es necesario? Bueno, yo creo que debemos de tener una mente mucho más abierta. Es verdad que yo llevo algunos años en política y quizás siempre he dicho que los pactos no son buenos, ninguno. ¿Por qué? Porque se convierten en un trueque, en un dame esto y yo te apoyo en lo otro. Si tú haces esto, yo me quedo callado en lo siguiente. Y creo que eso no es bueno para la ciudadanía. No solo por comodidad, sino porque al final el hecho de tú poder ejercer lo que entiendes es bueno para tus ciudadanos, te lo brinda la mayoría absoluta. Por eso, yo tenía una conversación, sonrío, porque era una conversación privada con Rajoy en su momento, y le decía, presidente, ¿por qué no adoptaron la medida de que la formación política más votada sea la que gobierne? Yo creo que la ley electoral merece un paso más allá, adaptarnos a los nuevos tiempos para que esto sea una realidad. Porque sigo insistiendo en que los pactos no son buenos. Luego ya hay que analizar cada uno de los pactos en el ámbito en el cual estemos hablando. En lo local, a veces son familias los que están entre un partido y el otro. Familias bien avenidas o no. En el ámbito insular, pues quizás hay menos diferencias de ese entorno, con lo cual se acerca un poco más la ideología, aunque no del todo. En el ámbito regional, quizás sí, prevalece mucho más la ideología que otras cuestiones. Por lo tanto, es sumamente difícil tener un solo argumento que pueda mostrar cuál es la intención. En cualquier caso, como la pregunta es un poquito más sencilla, entiendo que usted no descarta ninguna opción o ninguna posibilidad a día de hoy, incluido pactar con la ultraderecha, donde allí pudiera darse esa circunstancia. Sí, es cierto que yo creo que no podemos salir al terreno de juego descartando nada, y menos en los tiempos que corren, ¿no? Presidente del Partido Popular, pero también diputado autonómico por primera vez en esta legislatura. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, para mí ha sido enriquecedora, muy interesante. He tenido la oportunidad de ser diputado, de ser consejero, diputado nacional, consejero en el Cabildo y ahora diputado autonómico, y a mí me gusta, creo que hay mucho trabajo por hacer. Le hace falta a esa administración una inyección de la realidad local, y ahí creo, con toda la modestia del mundo y de manera humilde, que estamos algunos que conocemos el municipalismo inyectando eso que le falta a esa administración, y yo me considero uno de ellos. Esa es una de las visiones. Hay quien dice, es que es bueno que haya alcaldes y personas que conocen la política local en instituciones como puede ser el Parlamento, incluso como puede ser el Congreso, como le ocurrió a usted en su momento, en su día, pero ¿realmente se puede estar al 100% rindiendo en todas las responsabilidades, en la alcaldía, en la presidencia del partido y en el escaño, en el Parlamento? ¿Es posible eso? Hay varios factores. Uno de ellos se llama organización. Si tú eres exquisito con tu organización, eres responsable con lo que te has organizado, con tu agenda, puedes cumplirlo. Si tienes un buen equipo en el que puedas delegar, puedes hacerlo. Si eres capaz de delegar, y aquí lo he hecho de manera despacio porque no todo el mundo es capaz de delegar, porque no confía en los que tiene a su alrededor, también puedes hacerlo. Y luego también hay que ver cómo conjugas, ¿no? Es más fácil conjugar el Senado con un cabildo, con una alcaldía,
que a lo mejor hacerlo en una consejería del Cabildo con una alcaldía, o ser diputado nacional y una alcaldía. De hecho, yo renuncié al escaño de diputado nacional porque lo veía incompatible, más aún cuando era mi primer mandato. Por lo tanto, yo creo que se puede hacer teniendo esos factores sobre la mesa, que es la delegación, el equipo y la organización. Sí que es cierto que muchas veces los temas que se tratan en el Parlamento de Canarias afectan al día a día de los municipios. Casi me atrevo a decir que la mayoría de los temas que se tratan en el Parlamento de Canarias. Pero, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, de una situación tan complicada, hay un debate muy intenso en torno a las ayudas económicas que ha articulado el Gobierno de Canarias y a ese dinero que llega, o en principio tiene que llegar desde el Gobierno central y desde la Comunidad Europea para intentar paliar los efectos de la pandemia. La realidad es que hay quienes critican, ustedes de la oposición critican que estas ayudas han llegado tarde, que son insuficientes, que además generan muchas trabas y muchos obstáculos a la hora de poder solicitarlas por muchas empresas, que incluso se discrimina a algunos sectores que ustedes consideran importantes. Pero yo, aprovechando que usted es alcalde, ¿cómo lo están viviendo las empresas de su municipio? Yo imagino que usted tiene contacto directo. ¿Está siendo fácil para ellas recibir estas ayudas? No, no está siendo nada fácil. De hecho, los números dicen que solo el 21%, o lo decimos al revés, el 79% de las empresas no pueden acceder a esas ayudas. Por lo tanto, se está dejando a mucha gente atrás. Pero hay otro factor, y es que solo hemos sido los ayuntamientos o las administraciones locales capaces de sacar ayudas de inmediato, tan solo unos meses después del primer decreto que nos confinaba a todos. Los ayuntamientos, las administraciones locales hemos sido los únicos que dimos ayudas al sector empresarial. Ayudas que no iban a salvarle la vida, ni iban a permitir la apertura o no de su negocio, tan solo iba a aliviar el palo que estaban recibiendo. Sin embargo, administraciones como el Gobierno de Canarias, 14 meses después, empiezan, dicen, a dar a algunas esas ayudas, y otras ya se han quedado por el camino. Por lo tanto, yo creo que han llegado tarde y mal. Y es algo que no lo digo porque estoy en la oposición, sino porque lo he palpado, lo he vivido en el día a día en esa administración local, en el ayuntamiento, en donde hoy salir a la calle en determinadas zonas, de las 5 zonas comerciales que tienen Los Rolejos, y ver se alquila o se vende es lo habitual, algo que hacía mucho tiempo no sucedía. Y a mí esto me está preocupando, porque al final, lo dije el otro día en la intervención como candidato a la presidencia, a mí no me preocupa que me digan que yo apoyo el sector empresarial. Si son quienes crean empleos, si son quienes apuestan lo suyo, incluso lo que no tienen, a veces a perder para que la economía avance. Si hoy tenemos el índice de desempleo que tenemos, ¿cuál sería si no tuviésemos a las empresas? Por eso creo que ha habido una visión errónea, queriendo criminalizar al empresario, no apoyándole, dejándole solo. Y en este sentido lo estamos pasando mal y lo vamos a pasar aún peor. Hablaba usted de las cifras de desempleo. Si las centramos en el municipio de Los Realejos, vemos que en la peor época de la crisis, en el año 2012, llegaron a tener una tasa del 36%, que a partir de 2015 se consiguió reducir hasta el 24,7%. Son datos del mes de marzo, sí, que los hemos comparado con el registro histórico, pero de nuevo volvemos a estar por encima del 30% de paro en Los Realejos. ¿Usted cree que habrá una mejoría a corto y medio plazo? Pero Los Realejos tiene un problema, y el problema es que es generador de mano de obra, es decir, generador de oferta de empleados, no de empleo. Y por lo tanto, en ese sentido, tenemos mucha dependencia a otros municipios vinculados al turismo o al sector de la construcción, como puede ser Puerto de la Cruz. Es decir, cuando el Puerto de la Cruz se resfría, Los Realejos tiene casi la COVID. Y perdónenme la broma, pero es que nosotros nos resentimos demasiado de lo que sucede en otros lugares. El sur de Tenerife hoy en día está en parón absoluto. Los Realejos se resienten. Entonces, en este sentido, ¿qué hemos intentado nosotros, sin que sea competencia de los ayuntamientos, el empleo? Potenciar el autoempleo, potenciar al autónomo, que se cree pequeña y mediana empresa. Hemos puesto un vivero de empresas, hemos sacado el cheque emprendedor, que no es otra cosa que una ayuda directa, que lleva muchos años, desde esa época, que es otra cosa que ayuda al sector para que constituya su empresa, los gastos de notaría, gastos de publicidad, gastos de la seguridad social. Bueno, en definitiva, hemos intentado que la dependencia sea mucho más interna
y no tan externa, va a ser imposible conseguirlo de manera autónoma, quiero decir sola, porque cambiar radicalmente la actividad de un municipio, un ayuntamiento no lo puede conseguir. Si bien quizás hemos evolucionado un poco más en no depender tanto de terceros. Quizás no tienen tanta competencia en materia de empleo como lógicamente puede tener la comunidad autónoma, pero al final sí que detrás de estas cifras se esconden dramas sociales. Evidentemente las cifras, cuando prácticamente 1 de cada 3 personas del municipio no tiene trabajo, yo me imagino que también habrán sufrido ustedes una avalancha de demanda de ayudas sociales, o por lo menos se toparán con esa realidad día a día. ¿Cuál es la situación social del municipio? Año 2020, después de 17 años de actividad en la política, es la primera vez que veo el banco de alimentos vacío. La primera vez. Yo nunca había recibido una llamada, ni siendo concejal de Hacienda en el año 2003, ni luego en el año 2011, cuando llegamos con esa crisis todavía muy latente, nunca había recibido una llamada para decirme: alcalde, el banco de alimentos no tiene suministro. Necesitamos ayudas de terceros. Recurrimos a empresas del municipio, recurrimos a la solidaridad de nuestros vecinos y conseguimos volver a repuntar. Ese es un dato para mí muy significativo que invita a pensar lo mal que se ha podido pasar en estos últimos tiempos. Y ante eso, ¿qué hace el ayuntamiento? ¿Qué solución le está dando a estos vecinos? Bueno, el ayuntamiento sigue potenciando la ayuda de alquiler, algo que no es competencia municipal, pero hemos pedido autorización para que se nos autorice y así ha sido. Hemos seguido en la ayuda de emergencia, hemos seguido en las ayudas de rehabilitación de vivienda, hemos seguido en las ayudas a mayores, a discapacitados. Bueno, en definitiva, son pequeñas inyecciones de partidas económicas que a la unidad familiar le viene bien, porque o bien deja de gastar en eso, por ejemplo el alquiler, y sus recursos los puede destinar, sus pocos recursos los puede destinar a la alimentación, o bien le ayudas en la alimentación y sus recursos los destina a otro fin. Y en eso es en lo que hemos ido intentando conjugar todo lo posible con los recursos propios, insisto, que tiene la administración. La verdad es que al final todo eso está muy vinculado con la mejora económica global. Usted mismo lo decía, y al final sobre todo con el sector servicios y con el sector turístico. Escuchábamos al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, augurar una mejora económica para después del verano. Sin embargo, también leemos titulares uno de hoy mismo: Canarias tendrá que triplicar el ritmo de vacunación actual para alcanzar la inmunidad de rebaño en junio. Y la inmunidad de rebaño básicamente es la clave para que podamos salir de esta situación económica. ¿Usted comparte las previsiones optimistas, en este caso del presidente del Gobierno de Canarias? Yo creo que no tendremos inmunidad de rebaño hasta después de verano, de verdad. O el ritmo se incrementa muchísimo, yo soy conocedor del ritmo que se está produciendo, al menos en la zona norte, y no es el que merecemos. De hecho, una comparativa con otras comunidades autónomas, vemos a las claras que no estamos al mismo ritmo que en otros lugares. Por lo tanto, Canarias, que tiene una dependencia tan alta del turismo, merece una actuación mucho más inmediata. Y ahí también necesitamos un apoyo directo del Gobierno central, o poco tenemos que hacer. Si no seguimos elevando el ritmo que en la actualidad se está produciendo, yo no tengo esa visión tan optimista. De hecho, el otro día en el Parlamento, el presidente del Gobierno dio varias fechas, menos margen de error. Si das 3 meses en lugar de 1, tiene menos margen de error. Por lo tanto, yo creo que esa inmunidad de rebaño no la tendremos hasta después de verano. La verdad es que, bueno, para seguir hablando un poco también de la pandemia, la verdad es que rebuscando para preparar esta entrevista un poco en el trabajo de la oposición en el municipio de Los Realejos, una de las cosas que nos llamaba la atención es una crítica que le hicieron hace algunas semanas por la situación de una serie de mascarillas, 20.000 mascarillas que habían llegado del Estado y que según la oposición ustedes tenían escondidas o almacenadas de manera que no la habían repartido entre la población. ¿Me puede explicar un poco qué ocurrió con este asunto? Sí, bueno. ¿Qué pasó con esas mascarillas? En este sentido, la oposición lo que dice es que estas mascarillas debieron haber sido repartidas a diestro y siniestro en la calle. Nosotros entendíamos que no. Nosotros desde el primer momento que abrimos las puertas de ese ayuntamiento, cualquier persona que acudía a la administración tenía la posibilidad de una o varias mascarillas, cosas que no estaban computadas, es decir, las que se compraron con recursos propios fueron entregadas y no vi nadie aplaudiéndolo tampoco. Y sin embargo ellos ahora lo que decían es que las otras teníamos que haberlas repartido. Yo no lo he puesto en la balanza, no sé si hemos repartido más de las que nos han llegado
o menos, pero en definitiva lo que sí no hemos hecho es evitar que los ciudadanos pudiesen adquirir las mascarillas en la propia administración en los momentos más complicados de esta pandemia. En cualquier caso, ¿siguen teniendo 20.000 mascarillas acumuladas o no? Que yo creo que no, para que nada. Es el titular que se dio. Para nada, porque bueno, la compra de mascarillas ya se ha hecho un gasto recurrente y la ley te obliga incluso a licitar la compra de las mismas. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque para que vean que ha sido durante mucho tiempo la compra habitual de mascarillas, de la quirúrgica, de la FFP2, con lo cual ni mucho menos ya nos gustaría poder tener esas 20.000 mascarillas. Vamos a hablar de un asunto que nos gusta tratar mucho en esta mesa y que al final está también en la mesa del Parlamento de Canarias, que es, no en la mesa de la presidencia, sino en la mesa, en este caso, en la sala donde se debate todo, en la sala de plenos, porque la verdad es que estamos viviendo una situación muy compleja con la crisis migratoria que está afectando a Canarias. Hemos visto interesantes debates en la Cámara Regional sobre este asunto, pero al final sí que es verdad que quien tiene mayores competencias es el Gobierno central. En cualquier caso, ¿cuál es la posición en este caso de ustedes, del Partido Popular, del Grupo Popular, ante esta situación? Bueno, el Partido Popular lo ha tenido claro desde octubre del año 2019. Primera intervención de Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife, compañera diputada, que advertía al Gobierno de que ya a Lanzarote estaban viniendo pateras. La respuesta del presidente del Gobierno fue que cómo era posible que el Partido Popular fuese a la Cámara a hacer política con las desgracias de las personas. Sin embargo, el otro día, hace una semana apenas, vi al presidente del Gobierno de Canarias decir lo siguiente: en inmigración irregular, el Gobierno de Canarias solo tiene competencias en menores y ahí somos ejemplares. Eso lo dijo él, no se puso colorado. No sé si es porque tenía la mascarilla y no me di cuenta, pero no le tembló el pulso. Lo dijo con absoluta tranquilidad. Y yo digo, pues nunca vamos a corregir, nunca vamos a mejorar. Lo que está sucediendo con la inmigración es un problema, y hay que decirlo. Es un problema para los que vienen porque no están recibiendo el trato que merecen, ni en menores, que hemos visto en estos últimos días como menores estaban con adultos y adultos con los menores, ni es lo que se merecen lo que aquí vivimos. ¿Por qué? Por la imagen que estamos proyectando. Estamos proyectando una imagen al exterior de que esto aquí es un absoluto desastre. Yo me reunía el otro día con la Asociación de Víctimas de la Ocupación Ilegal. Su presidente es de Barcelona y me dijo, hombre, teniendo empatía con ustedes, la verdad es que estamos sumamente preocupados porque con la cantidad de inmigrantes que están llegando a Canarias, la ocupación de las viviendas privadas está siendo desorbitada. ¿Usted cree que tiene alguna relación? No, no tiene ninguna relación. Pero sí es cierto que esa es la imagen que estamos proyectando. La imagen que estamos proyectando desde una comunidad autónoma turística al exterior es dramática. Ese es un ejemplo. Y además le pueden llamar y preguntarle para que vean que me lo dijo. Entonces, ¿es verdad que somos la quinta comunidad autónoma en cuanto a ocupación ilegal en vivienda privada? Sí. ¿Que aquí hay muchos ocupas? Sí. ¿Que eso es un drama? Sí. ¿Que tenemos víctimas por ocupación de vivienda de manera ilegal? También. ¿Que yo lo defiendo a ultranza? Sí. Pero no es una relación directa. Sin embargo, la visión que se ve desde fuera es esa. ¿Usted cree que hay turistas que se pueden plantear o desistir de venir a Canarias por la imagen de la crisis migratoria? Sin lugar a dudas. Sí. Hemos visto ya como tour operadores han dicho, en aquellos hoteles en los cuales se han hospedado los inmigrantes, no llevaremos turistas. ¿Qué tour operadores han dicho eso? ¿Qué tour operadores han dicho eso? Esto me lo contaba el alcalde de Santiago del Teide el otro día y no me lo creía. Yo decía, Emilio, no puede ser verdad. Y después lo escuché en algún medio de comunicación sin saber exactamente de qué tour operador estamos hablando y me he quedado perplejo. Y digo, pues sí, yo creo que sí. Entonces, esas imágenes, hoy en día no, porque ciertamente con la COVID poca competencia tenemos en cuanto a destinos turísticos. Pero en cuanto esto se recupere, la competencia va a ser tal que o cuidamos, mimamos nuestro turismo o lo vamos a seguir pasando mal. Por lo tanto, no puede llegar el presidente del Gobierno de Canarias a sacar pecho en el Parlamento diciendo somos ejemplares y fíjense en lo bien que lo hemos hecho en la inmigración. Yo creo que a la inmigración le hace falta aviones. Aviones para retornar o aviones para que puedan continuar. Y hoy hay una sentencia en la que habla de ello. Sí, lo cierto es que bueno, los juzgados poco a poco le van dando la razón a
a los derechos de las personas migrantes. El otro día se sentaba en esta mesa también la diputada y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, y ella, hablando sobre el problema evidente que tiene la política de acogida que se está llevando a cabo en Canarias con las personas migrantes, culpaba también a algo los gobiernos del Partido Popular y decía que, bueno, que a lo largo de los gobiernos de Mariano Rajoy en todos esos años no se había puesto en marcha pues, un sistema digno de acogida para las personas migrantes. Ante esto, por ejemplo, ¿qué responden del Partido Popular? Que quien solicita... Bueno, esta mañana escuchaba un spot en COPE en el que Mayer le preguntaba a no sé quién por unas dependencias en Fuerteventura y no respondió. Era del Partido Socialista, creo. Y utilizo esta comparación, no me gusta nunca utilizar el nombre de otro medio en otro medio, pero como sé que estás ahí colaborando... Puede nombrar a quien quiera aquí, en esta casa. Lo he hecho. Pero me llamaba la atención, ¿por qué? Porque ciertamente quien demanda, quien presenta iniciativas para el cierre fue el Partido Socialista. Es verdad que bajo el gobierno del Partido Popular, pero quien demandó y quien presentó las iniciativas para que eso se votase y se tomase esa decisión fueron ellos. Y yo he encontrado en el Parlamento otra cosa, y es que gobiernan pensando en hace 15, 20 años. Eso tampoco nos va a dar una visión de la realidad, de la actualidad, de poder tomar decisiones de cara al futuro. Y todo lo que sucede hoy en día en esta tierra es por algo que sucedió hace 20 años o hace 15. Es decir, durante todo este trayecto parece, al menos el Partido Socialista, que no las vio venir. O cuando se dirigen a Coalición Canaria, yo sonrío, ¿no? Porque digo, ellos le dicen, ustedes los del gobierno anterior. ¿Y con quién gobernaba Coalición Canaria hace ahora 10 años? ¿Con ellos? Entonces, ellos deberían decir, nosotros los que gobernábamos en esta tierra y lo seguimos haciendo, no lo hemos hecho bien. Porque parece que solo hay un lado de la moneda. Y aquí siempre, en eso que hablábamos antes de los pactos, hay dos, el Partido Socialista y Coalición Canaria. Pero el Partido Socialista quiere vivir hoy en día en ese pasado en el que ellos parece que no tienen nada que decidir. Nombraba antes una última cuestión, Manolo, porque nombraba antes a su compañera diputada Astrid Pérez, y lo cierto es que Astrid Pérez ha sido muy crítica con el consejero de Presidencia Julio Pérez. Incluso podemos leer algunos titulares en la hemeroteca. Julio Pérez no habla igual a los hombres que a las mujeres. Ella considera que hay un trato que no es digno por parte del consejero hacia ella, en general hacia las mujeres en la Cámara, por parte del consejero, insisto, Julio Pérez. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, yo puedo hablar de un comentario de pasillo, y es que entre las distintas diputadas de las distintas formaciones políticas es la opinión que se tiene. Quizás es un punto de vista totalmente distinto porque son quienes la perciben, pero si hablas con Ciudadanos, si hablas con Coalición, si hablas incluso con el Partido Socialista, muchos tienen esa, o muchas en este caso, tienen esa sensación. Incluso en el PSOE. Incluso en el PSOE. Y parece, estoy intentando recordar cuándo, pero hace algunos plenos, unos cuantos meses, hubo una intervención de Vidina donde aplaudieron todas, incluso los de la misma formación, reivindicando lo mismo. Y en el último pleno, en una de las preguntas, también sucedía esa reivindicación al presidente del gobierno, pidiéndole que exigiese a sus miembros del gobierno que cesasen en ese trato discriminatorio tal y como lo han definido. Manuel Domínguez, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Me gustaría volver a tenerle por aquí dentro de un tiempo para poder hablar quizás más en concreto de la política local del municipio de Los Realejos, que hay muchos asuntos que afectan al día a día de los ciudadanos. Hoy lo hemos dado algunas pinceladas a lo largo de la entrevista, pero bueno, estaba aquí para hablar también de ese proyecto del Partido Popular, de esta nueva etapa, y nosotros le agradecemos que al final pues haya hablado con nosotros de varios asuntos de actualidad. Nada, un placer, cuando ustedes lo estimen oportuno, a su entera disposición. Muchas gracias. Manuel Domínguez ha estado hoy aquí con nosotros. Nos despedimos ya, les dejamos rápidamente con la programación habitual de Mírame Televisión. En un momento llegan los compañeros de deportes. Mañana, como saben, toda la actualidad también en el programa La Tertulia. Nosotros volvemos el jueves con más entrevistas.